antes. Muy buenas noches. Quiero saludar y agradecer la presencia de todos y todas nuestros panelistas, el doctor José Domingo Pérez Gómez de Perú, Marcelo Salinas Larraín de Chile, Ricardo Condori de la Procuraduría General del Estado de Bolivia, Mauricio Fernández Montalbán, así también a María Isabel Molina Aguilera de México, Gabriel Quintana Landú, Leni Roxana Cáceres Frías del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carmen Paz Valdivia, o perdón, Valenzuela de Chile. Un agradecimiento muy fraterno para todos y cada uno de ustedes que han accedido a participar de este panel que lo realizamos con conmemoración de adelantar este panel. Este evento tiene dos paneles. El primero relativo a mecanismos formales e informales para la recuperación de activos en el exterior. El segundo referido a la confiscación en jurisdicción extranjera como mecanismo de recuperación de activos. Cuando nosotros nos reunimos, conversamos en diferentes instancias, en diferentes eventos, nos damos cuenta de que hay problemas comunes que nos aquejan a todos los países y estos problemas pues tienen que ver con todo lo que es el proceso de recuperación de activos cuando los recursos por delitos de corrupción, delitos de lavado de activos y otros vinculados pasan las líneas de la frontera. Y eventos como este, redes como esta nos permiten alivianar esa situación, nos permiten mejorar nuestros mecanismos, nos hacen mucho más efectivos y obviamente refuerzan mecanismos alternos, mecanismos de cooperación, pero todos estos mecanismos se fortalecen a través de este tipo de reuniones, este tipo de discusiones que hacen a temas comunes y que nos permiten encontrar también soluciones comunes. Dicho esto, quiero empezar con el primer panel. Eh, Quiero motivar un poco a la discusión. La metodología tiene una participación de cada uno de los panelistas en 3 minutos para que podamos plantear el problema. Luego de eso tenemos algunas preguntas y si hay preguntas de los asistentes a este evento, por favor les vamos a agradecer que nos las hagan llegar al chat, porque creo que es un evento en que podemos aprovechar de manera significativa la experiencia de todos nuestros colegas de diferentes jurisdicciones, que es vasta, que es rica y que sin duda nos van a orientar a nosotros y también nos van a permitir contar con elementos para mejorar nuestra gestión. El primer panel está vinculado al tema de mecanismos formales e informales para la recuperación de activos en el exterior. Vamos a ir por orden en los panelistas. Primero vamos a pedirle al doctor José Domingo Pérez Gómez, en segunda instancia al doctor Marcelo Salinas Larraín, en tercera instancia al doctor Ricardo Condoritola y en cuarta instancia al doctor Mauricio Fernández Montalbán, que nos van a ilustrar con sus experiencias. Vamos a agradecer que para no agotar los tiempos podamos mantenernos de 3 minutos como mínimo a 5 minutos como máximo en la exposición. Luego vamos a dar la ronda de preguntas y vamos a continuar con el segundo panel. Por favor, mi querido doctor Pérez, adelante. No, muy amable y gracias y muy buenas noches a todos y a todas, distinguidas autoridades y presentes en este evento. Bueno, voy a tratar de cumplir el tiempo ordenado. Bueno, para quienes no me conozcan, yo soy fiscal de mi país, Perú. Me encargo de la investigación de lo que es el caso Lava Jato y ahí es donde quiero tal vez ubicar la respuesta a la pregunta planteada, esto de los mecanismos formales e informales para la recuperación de activos.
Y quiero poner en contexto que en mi país se logró recientemente una sentencia histórica, que es la condena contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique, una condena que, lo digo, es histórica porque supone al tercer presidente de la República de mi país en ser sentenciado por casos de corrupción y trae dos propuestas que tenemos que analizarlas de acuerdo al planteamiento que nos formula, es decir, el aspecto formal y el aspecto informal. El aspecto formal ha devenido en que hemos llevado procesos de cooperación judicial o colaboración judicial con aquellas personas que corrompieron a las autoridades peruanas, a los funcionarios, a los servidores peruanos, en este caso, los funcionarios de la empresa Odebrecht, vinculado al caso Lavajato. Pero no solamente estamos hablando de ellos, también estamos hablando de quienes fungen luego como intermediarios, como testaferros. Y en el caso del expresidente Alejandro Toledo Manrique, pues también teníamos presente a un testaferro, a un ciudadano peruano israelí que es finalmente el que recibió los sobornos y que a través de un proceso bastante complejo de distintas creación de personas jurídicas, offshore en distintos lugares y en distintos países de escasa regulación, pues estos procesos de cooperación o colaboración con la justicia permitieron eh, ubicar, permitieron determinar dónde se encontraban estos activos que habían sido el efecto pues, del soborno que había solicitado y ya estaba recibiendo el expresidente Alejandro Toledo. Entonces, tenemos el mecanismo formal, que es lo que nos establece el proceso de cooperación judicial o colaboración eficaz, como se conoce en mi país, y esto genera también mecanismos informales, porque tenemos que sostener la relación con las distintas autoridades de distintos países. Ocurrió no solamente con las autoridades de Brasil en aquel momento, sino también ocurrió con otras autoridades, por ejemplo, en el Estado de Israel y también autoridades de Costa Rica. ¿Y por qué hago referencia a Costa Rica? Es lo que quiero en estos ya últimos minutos comentarles. Porque el dinero que se fue pagando al expresidente Alejandro Toledo a través de este intermediario, a través de este testaferro que colabora con la justicia peruana, pues se canalizó a través de distintos países para llegar hasta Costa Rica. Y es ahí en donde Costa Rica, cuando comenzamos a sostener esta clase de reuniones no necesariamente formales, sino informales con las distintas autoridades para ver la recuperación de ese dinero y que ese dinero pueda finalmente ser trasladado a nuestro país, es decir, al Perú. Una situación que ha generado pues un cierto aspecto controvertido. ¿Por qué? Porque Costa Rica también considera de que es un dinero que ellos deben em, digamos, asumirlo a su jurisdicción por haber utilizado el sistema financiero. El Perú considera de que no, más bien ese es producto del dinero del soborno que fue pagado al expresidente Alejandro Toledo, pero que tiene que ser una especie de devuelto al Perú por las autoridades costarricenses. Ahí les estoy poniendo los dos supuestos, el supuesto formal y este supuesto informal, lo que implica pues la comunicación, la relación con las distintas autoridades, producto de tener este caso tan emblemático como es el caso del expresidente Alejandro Toledo. Bueno, yo quedo a las preguntas, espero no haberme pasado el tiempo otorgado. Gracias. Muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra a nuestro doctor Sergio Fajardo. Él es fiscal superior de la Fiscalía General de Bolivia. Muchas gracias, estimado doctor. Le cedo la palabra, que él está como moderador del panel. Gracias. ¿Cómo están todos y todas? Un saludo especial a la señora viceministra. Querida doctora, es para nosotros como Fiscalía General del Estado de manera muy
oportuna vemos esta clase de eventos para que nosotros podamos mejorar desde todo punto de vista el tema de nuestros conocimientos, experiencias y buenas prácticas y los resultados que se obtienen a través de la aplicación de los mecanismos formales e informales, esto en los activos que se encuentran en el exterior fruto de actividades ilícitas. Siguiendo con la intervención de los participantes, vamos a recibir al ingeniero financiero Marcelo Salinas Larraín, quien cuenta con un posgrado en finanzas corporativas avanzadas, está altamente capacitado en análisis financiero y prevención de los delitos financieros. Actualmente es director de análisis financiero y legal de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia. Por favor, ingeniero, quisiéramos Bueno, compartir, conocer su opinión sobre lo ya manifestado por el antecesor bueno, que ha tenido. claro que sí, doctor. Inicialmente tengan todos muy buenas noches. Quiero dar un caluroso saludo y también agradecer a la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, la doctora Susana Ríos. En nombre de la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, quiero saludar a todos los panelistas, a todas las autoridades presentes. A ver, ya lo decía hace un momento el doctor, ¿no? Los mecanismos formales e informales son la base para lograr resultados en cuanto a la recuperación de activos. Nosotros creemos que un mecanismo esencial es el mecanismo informal. ¿Por qué? Porque toda asistencia legal mutua formal parte de una asistencia legal mutua, entre comillas, informal. Eh, Así como en Bolivia tenemos una UIF, en gran parte de los países del mundo, a más de 250, también cuentan con una unidad de investigaciones financieras. Nuestra UIF es de carácter administrativo, por lo tanto, si bien no puede llegar a ser parte en un proceso, sí colabora constantemente con las entidades que están a cargo de la lucha contra este delito, ¿no? Particularmente, las UIFs trabajamos con dos redes. Una es la red de recuperación de activos del Gafilat, que es una red justamente creada por el Gafilat para que todos los países que componen esta región puedan compartir, puedan intercambiar información valiosa, información importante en tiempos cortos, en tiempos tal vez mucho más precisos y además de manera informal, es decir, sin todo el procedimiento engorroso que implica el solicitar la asistencia legal mutua y solicitar cualquier tipo de cooperación formal. Todos los países de la región, ya lo decía la viceministra, lo decía mi antecesor, todos los países de la región tenemos el problema enraizado, tenemos un grave problema con el tema de la corrupción y yo les comento que, por ejemplo, en cuanto a los resultados del grupo de acción, de los informes de evaluación mutua que se presentan ante el Grupo de Acción Financiera Internacional y el GAFILAT, todos los países cuentan con, se puede decir, problemas en cuanto a los resultados inmediatos 7 y 8 que tienen que ver mucho con la recuperación de los activos. Paradójicamente, contamos con buenos resultados en cuanto a la cooperación internacional, en cuanto al resultado inmediato 2. He ahí la importancia de que las autoridades conozcamos y empecemos a utilizar estos mecanismos. El otro mecanismo informal, entre comillas, y lo llamo informal porque ambos tienen ciertos requisitos que deben ser cumplidos. Ambos necesitan alguna información inicial, información previa, es el correo seguro Egmont. Bolivia también está adherida al grupo Egmont y gracias a ser parte de este grupo podemos compartir información en tiempos muy cortos con todos los países del mundo. Podemos solicitar información y constantemente los países nos piden información. Tenemos solicitudes frecuentes de países de la región, llámese Chile, Perú, Argentina, Brasil, porque bueno, estamos interconectados y tenemos una serie de problemas en común y tenemos mucha información que compartir entre todos nosotros. Entonces, nada, yo lo que quiero dejar, bueno, y hacer notar es esto, ¿no? Que la cooperación informal, nuevamente entre comillas, creo que va a ser y es la base de cualquier cooperación formal futura. Debemos aprovechar tanto las autoridades de orden público, el Ministerio Público y otras autoridades
a usar todos estos medios de intercambio que tenemos. En el caso de la Unidad de Investigaciones Financieras, utilicemos el RAC y utilicemos también el grupo Egmont, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bien, a las personas, por favor, que tienen los micrófonos abiertos, les voy a rogar que puedan apagar los mismos, esto para que podamos escuchar de mejor manera a nuestros panelistas. Bien, como lo han dicho ambos panelistas, entendemos que hoy más que nunca resulta necesario intercambiar estos conocimientos, toda vez que especialmente en lo que es el marco de una investigación penal, se tiene la necesidad de identificar e individualizar activos que estén en el exterior, más cuando hablamos ahora de lo que es el crimen organizado, que no solamente se limita a realizar sus actividades delictuales en un solo país, sino lo hace de manera transnacional. Prosiguiendo, vamos a presentar a continuación al doctor Ricardo Condoritola, abogado constitucionalista y procesal penal, que cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal. Actualmente desempeña funciones como subprocurador de intervención y supervisión de la Procuraduría General del Estado y fue jefe de la Unidad de Recuperación de Bienes e Inteligencia Financiera del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción del Estado Plurinacional de Bolivia. Por favor, doctor Tola, esperamos su participación. Muchísimas gracias. Antes que nada, un saludo cordial a la señora viceministra Ríos por la invitación y a todos los panelistas por su grata presencia, así como a todos los miembros que nos visitan el día de hoy. Es cierto y evidente que la corrupción ha socavado inclusive el tema moral, no solamente a nivel personal, sino en todas las instituciones públicas. Y es menester como una de la lucha contra la corrupción es precisamente la recuperación de los activos producto de estos hechos ilícitos. Y ahí, respecto a la pregunta, Bolivia, en la experiencia y la normativa basada en la UNCAC, específicamente el artículo 46 y siguientes, nos habla precisamente sobre la asistencia legal mutua, establecida en siglas norteamericanas, en palabras MLA. Estas son de aplicación por todos los países miembros. Es en ese entendido que este MLA consigna dos formas de poder realizar la recuperación de activos en el exterior. La primera, formal, y la segunda, informal. La formal, claro, en Bolivia, que se va a realizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, coadyuvado obviamente, por ejemplo, con el Ministerio Público, así también como el órgano judicial. Pero también tenemos los mecanismos informales, que a nivel mundial tenemos, por ejemplo, el Eurojust, tenemos la iniciativa de coordinación, tenemos la red CARIM, tenemos ARINEA, entre otros. Y a nivel sudamericano, como ya lo han indicado mis colegas predecesores, tenemos el RAC y el ECMON, que claro, son dos herramientas muy fundamentales para solicitar el tema de información de activos, productos de hechos ilícitos en el exterior. Como una de las buenas prácticas, Bolivia ha establecido como un mecanismo esencial a través de un convenio marco del Grupo Internacional de Trabajo para la Recuperación de Activos en el Extranjero, el grupo denominado STARGIRA. Este grupo STARGIRA está compuesto por varias instituciones públicas, entre ellas a la cabeza del Viceministerio de Transparencia, está también la Procuraduría General del Estado, Ministerio Público, la UIF también es parte de esta institución, de este STARGIRA, que tiene como propósito, de alguna manera, el objetivo es la recuperación de estos activos. Promueve, coordina y ejecuta acciones conjuntas con las entidades partes para la recuperación de esos activos. Dicho sea de paso, anualmente se reúnen de manera ordinaria 4 veces por año. Este año ya tenemos más o menos como unas 8 reuniones, justamente coordinando
para que en casos emblemáticos, como por ejemplo casos denominados Acapana, 800 ítems, Yura, entre otros que son producto de hechos de corrupción, está trabajando esta entidad Stargira. ¿No es cierto? Entonces, esas son las formas, las buenas prácticas que realiza Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero existe, como en todo, buenas prácticas e inconvenientes para la aplicación de estos métodos, tanto formales como informales. Uno de los problemas que, como ustedes bien lo conocen, y digo las instituciones nacionales, es primero el tema del tiempo y la ubicación. Es decir, que a través de estos mecanismos, ECMON o el RAC, se pretende o se realiza la investigación a través de la UIF y el Ministerio Público. Pero lamentablemente existe la no inmediata ejecución de estas solicitudes y con el pasar del tiempo, obviamente no se puede encontrar en muchos de los casos los bienes consecuencia de hechos de corrupción. Pero también existe otra más que problemática, una suerte de observación. Para recuperar los bienes activos, producto de hechos de corrupción, conforme establece la convención, necesariamente para repatriar, si ustedes quieren entenderlo así, estos bienes, es necesario contar con una sentencia. Estamos en camino precisamente a través, como lo han señalado anteriormente, también de las recomendaciones del GAFILAB, inmediatamente poder a través de las autoridades jurisdiccionales establecer o poder generar una sentencia condenatoria a los efectos, obviamente, de recuperar activos en el exterior, como por ejemplo un caso emblemático recientemente es la sentencia denominada Petrocontratos, que gracias a la labor conjunta a través del Viceministerio de Transparencia y otras instituciones se ha logrado esta sentencia. Inmediatamente ya ejecutoriada la misma, debe procederse a través de estos mecanismos de las solicitudes formales para poder repatriar, en cuyo caso se identificaran así los bienes en el exterior. Eso a manera de resumen sobre las buenas prácticas, sobre el tema de los mecanismos formales e informales, las buenas prácticas y lo que viene realizando en suma el Estado Nacional de Bolivia. Muchas gracias, doctor Condori. Bien, por último, vamos a presentar al doctor Mauricio Fernández Montalbán, quien es abogado penalista del Consejo de Defensa, ha sido ejercido el cargo de abogado penalista del Consejo de Defensa del Estado. También es fungido como director titular de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público y actualmente desempeña funciones como director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavados de Activos, ULDECO, de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de Chile. Por favor, doctor Fernández, su intervención. Muchas gracias, doctor Fajardo. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación de la hermana República de Bolivia, la persona de la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Bueno, esto de ser el último de los panelistas me ahorra referirme a algunos temas que ya se han mencionado. Básicamente yo quiero transmitir la experiencia de la Fiscalía en Chile tiene un rol relevante, como en muchos países americanos, en, y Chile es una institución bastante nueva. La Fiscalía nos ha tocado estar en la creación del área internacional de la Fiscalía y ahora ya desde hace 23 años en la creación de la unidad de lavado de activos. Así que desde esa experiencia es que quería eh, hacer algunos matices en términos de esta temática. Ante el tema de la recuperación de activos, yo creo que el primer desafío es previo, identificar activos en el extranjero. Son dos problemas. Uno es las capacidades para identificar los activos y después, obviamente,
la forma de ir recuperando esos activos ya identificados y ya asegurados. Entonces, desde la experiencia desde la unidad internacional y también desde la unidad de lavado de activos de la Fiscalía en Chile, la verdad que lo primero es que hay que aprovechar todas las herramientas posibles. A mí no me gusta tampoco hablar de cooperación informal porque da la sensación de que fuera poco seria o que fuera o que el hablar de cooperación informal genera en los jueces algún nivel de pérdida de valor de lo que uno puede haber obtenido vía cooperación informal y por eso preferimos hablar de cooperación directa para diferenciarla de la cooperación formal, que es la cooperación ineludible para ciertas cosas. En la cooperación, ya, caí de nuevo en la cooperación informal, en la cooperación directa, evidentemente hay los mecanismos y hay que estar constantemente renovando y probando la calidad de esos mecanismos. Evidentemente yo, habiendo participado hace 15 años junto a muchos países en la creación de la red de recuperación de activos de Gafilat, que también creo que se debería llamar red de identificación de activos de Gafilat, en la RAN, esa es una súper buena, un súper buen camino, porque es una plataforma segura y hay muy participantes de 18 países con muchas posibilidades de identificar activos. Pero también no hay que cerrarse a otros mecanismos de cooperación directa. Las redes, por ejemplo, de cooperación expedita en el contexto de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, las redes Egmont y cualquier red posible, en la medida en que nos ayuda a hacer después una cooperación más formal, pero más orientada a un objetivo preciso que permita, por lo tanto, reducir los tiempos. Yo creo que ese es el desafío principal. Estas instancias y otras permiten conocerse, empezar a confiar y ayudar en esta cooperación directa que es la primera piedra de desafíos que también son complejos, como son los de recuperación de activos que siempre tienen un canal bastante más judicial y bastante más formal. Creo que tenemos que poner especial énfasis en la colaboración entre las instituciones y en la colaboración entre las distintas instituciones del país para lograr mayor eficacia en esa primera parte que es la identificación de activos. Eso, en términos generales, por lo menos en la primera aproximación y obviamente muy disponible para dudas y consultas. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor. Bien, mientras los colegas van preparando las preguntas a realizar a los panelistas, yo me voy a permitirles hacer dos preguntas y vamos a responder también en el orden en el que se han hecho las primeras intervenciones. Es así que, por favor, doctor José Domingo Pérez Gómez, si nos puede contestar cuáles son las vías legales disponibles para la recuperación de activos entre Perú, Chile y Bolivia, por favor. Bueno, sabemos de que tenemos un instrumento que es la cooperación judicial internacional, que es la que marca la comunicación que tenemos que sostener de manera formal, como bien lo ha señalado el distinguido panelista Mauricio Fernández de Chile. En ciertos países y también en la judicatura, en mi país, el uso del término informal a veces no es adecuadamente comprendido, pero que son mecanismos que finalmente van más allá de lo estrictamente formal u oficial, en el cual podemos sostener estas comunicaciones con nuestros pares, ya sea con la Fiscalía boliviana, ya sea con la Fiscalía chilena, con el objeto de ir obteniendo aquella información que pueda ser útil para luego establecer el procedimiento oficial, el procedimiento formal, el procedimiento que es legal. Es así que el procedimiento
que tiene que darse entre los tres países es la cooperación judicial internacional, ya sea a través de las solicitudes que se puede hacer del congelamiento, que en nuestros países están las unidades de inteligencia financiera, que son las primeras que alertan y alertan a la fiscalía para que se pueda disponer, en el caso peruano, el congelamiento administrativo. Esto ya lo dispone dicha unidad de inteligencia con el objeto de que no pueda verse afectado por algún tipo de desplazamiento o solicitud de quien está figurando como el beneficiario del activo, para que ya en el procedimiento formal se pueda hacer la medida de incautación correspondiente y finalmente el comiso ya sea con una sentencia judicial. Entendemos de que el procedimiento que usted, tanto Bolivia o Chile puedan solicitar al país, si esa es la pregunta y la entiendo bien, es a través de estas solicitudes que tendrían que hacerla a través de la cooperación judicial internacional, pero este sería el mecanismo que mi país se da, el congelamiento administrativo, pero luego tenemos que esto judicializarlo a través del mecanismo de la incautación para finalmente el comiso. Esa sería la respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Ingeniero o Marcelo Salinas, por favor, la misma cuestionante. ¿Cuáles son las vías legales disponibles para la recuperación de activos en Perú, Chile y Bolivia? Bueno, como les comenté anteriormente, ¿no? Desde el campo de acción de las unidades de investigaciones financieras, contamos con esta red de recuperación de activos del Gafilat y la red ECMO, ¿no? Algo que me pareció bastante importante, el, el hecho de decir informal, tal vez acarrear algún tipo de duda o de poca comprensión respecto de algunas autoridades. Sin embargo, me parece muy correcto el término utilizado por el colega chileno en relación a mecanismos directos, ¿no? Lo que me parece importante aclarar y enfatizar es que estos mecanismos, tanto la red RAC como Egmont, merecen de ciertos requisitos a cumplir por las autoridades que van a solicitar información. Tiene que haber, además, obviamente, de los nombres, de la documentación de las personas, de quienes se quiere identificar los bienes, porque lo dijo muy bien hace rato, esta es una red para identificar, no es precisamente para recuperar activos, es tener los datos, por supuesto, de las personas, ya sean naturales o jurídicas, de quienes se está buscando la información. Se necesita tener una relación, de hecho, es un vínculo con el país del que se quiere solicitar. Si yo quiero solicitar información a Chile o a Brasil respecto a una persona, es muy importante que las autoridades me indiquen cuál es el vínculo que tienen estas personas con este país. Puede tener un flujo migratorio continuo, pueden haber identificado alguna transacción hacia el país, pero tiene que haber una identificación de un vínculo, ¿no? Por supuesto, una breve descripción del hecho. Ahora, a nivel local también me parece importante, a nivel de Bolivia, nosotros contamos con la figura de oposiciones que nos permite que una vez identificado algún bien y una vez emitido un informe de inteligencia financiera y patrimonial, que es el producto que emite la unidad de investigaciones financieras, nosotros podemos oponernos por un tiempo de 48 horas a cualquier tipo de movimiento que se haga de este bien, y esto le permite también a la autoridad, al fiscal, en este caso, ratificar esta medida, ¿no? No sé si con eso logré aclarar la pregunta. Muchas gracias. Doctor Ricardo Condori, por favor, la misma pregunta. ¿Cuáles son las vías legales disponibles para la recuperación de activos en Perú, Chile y Bolivia? Muchas gracias. Yo voy a ser un poquito más legalista sobre este asunto y es imprescindible señalar que a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción nos permite a través de su artículo 46, que es amplio en relación a los requisitos, las formas y el procedimiento en sí para la recuperación o en su defecto la identificación de recuperación de activos en el exterior, nos permite primero como un paraguas internacional, a través obviamente de la Constitución Política del Estado, establecer estos mecanismos. Y específicamente en el artículo 46.3 nos va a establecer en el inciso
eh, G y en el inciso J sobre la identificación o localización del producto del delito, los bienes, instrumentos u otros elementos, nos señala esta convención, con fines probatorios, así como identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del delito de conformidad a las disposiciones de este capítulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ahora, muy bien. Claro, en relación de ello, la base jurídica es esta convención, que dicho sea de paso, fue aprobada mediante ley 1743 el 15 de enero de 1997, ratificada esta convención, además de la Convención Interamericana contra la Corrupción de julio del 2005, nos permiten y nos obligan como Estado parte a utilizar estos mecanismos. Más allá de esa situación, a nivel interno, es preciso señalar que cuenta Bolivia con el Código de Procedimiento Penal y que el Código de Procedimiento Penal ha establecido para este tipo de solicitudes, sea formal o sea directa y o informal, como así lo habían referido el día de hoy, el artículo 138, que nos habla precisamente sobre la cooperación internacional. Y esto también se aplica de manera preferente, utilizando también este procedimiento, pero además nos habla sobre el artículo 148 sobre las investigaciones internacionales. Así lo determina el nomen juris de este artículo, que refiere cuando una organización criminal que opera en el país tenga vinculación internacional, la Fiscalía, es decir, Ministerio Público, ¿no es cierto?, podrá coordinar la investigación con otros países u organismos internacionales. Todo con el fin de, obviamente, recuperar, formalizar la recuperación de activos en el exterior. Eso en cuanto a las vías legales, el procedimiento y todo conforme la normativa boliviana, la constitución política del Estado y obviamente el tema de las convenciones internacionales a la que Bolivia se ha adherido y es de cumplimiento obligatorio. Muchas gracias, querido doctor Ricardo. Por último, doctor Mauricio Fernández Montalbán, la misma pregunta. ¿Cuáles son las vías legales disponibles para la recuperación de activos en Perú, Chile y Bolivia que se aplican Bien, en el hermano país de Chile? perfecto. Muy breve en honor al tiempo. Creo que la, en contextos de libertad de prueba, por lo menos en Chile es así, hay libertad probatoria, no hay una excesiva rigidez en las exigencias para la evidencia y su uso posterior como prueba en el juicio, y por lo tanto hay, sobre todo en la etapa de identificación de activos, hay bastante posibilidad de recurrir a todos estos canales que no son no legales, son canales directos o canales institucionales de asistencia, que junto con la vía formal más relevante en conservación y recuperación de activos, la etapa de identificación de activos permite recurrir a una variedad de instrumentos de cooperación directa o cooperación institucional. Esa cooperación no solo está sustentada en la parte judicial de los convenios de crimen organizado, de corrupción y otros, tanto ONU como OEA, sino que también en los capítulos de cooperación institucional que tienen esas mismas convenciones, que fomentan la colaboración entre instituciones que tienen que ver con la investigación criminal. Entonces, creo que las posibilidades de cooperación directa, institucional o no judicial o no formal entre nuestros tres países son amplias y hay que ver cuál es la que mejor responde a la urgencia que tenemos de obtener rápidamente la identificación de activos. Eso. Muchas gracias. La segunda pregunta, doctor José Domingo Pérez Gómez. ¿Se utiliza cooperación informal
como mecanismo preliminar para la posterior recuperación efectiva de activos en el extranjero, por ejemplo, a través de solicitudes a Egmont y la RAC. Obviamente que sí. El Perú forma parte de estas redes que permiten obtener aquella información que luego tiene que formalizarse a través de los canales formales, a través de lo que es la solicitud de asistencia judicial internacional o la cooperación judicial internacional. El Perú también es un receptor de estos mecanismos informales o mecanismos directos, como quiera comentarse. En mi primera intervención hice referencia al caso del expresidente Alejandro Toledo, condenado en mi país, en el cual hemos sostenido no solamente estas comunicaciones formales, sino también hemos mantenido comunicaciones informales y hemos recibido también solicitudes informales y puse el caso de lo que ocurre con dinero o activo que se encuentra depositado en una entidad financiera en Costa Rica. Esto nos ha permitido sostener con Costa Rica, por ejemplo, en una primera parte, ese mecanismo informal o directo, es decir, la comunicación que se ha sostenido con las autoridades de dicho país, en esencial y en particular con la propia fiscalía. Y a su vez, esa fiscalía nos ha solicitado de manera informal aquella información que requería para luego formalizar los pedidos hacia el Perú. Es decir, yo creo de que a nivel fiscal siempre, o en la mayoría de casos, pues es necesario sostener estos mecanismos de ayuda o de comunicación de estas redes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ingeniero Salinas, la misma pregunta. Se utiliza la cooperación informal como mecanismo preliminar para la posterior recuperación efectiva de activos en el extranjero, por ejemplo, a través de las de solicitudes a Egmont y a la RAC. De hecho, las solicitudes se han ido incrementando. La red que más se usa es evidentemente la red de Gemón desde la UIF, porque bueno, el RAC sabemos que también dispone de un punto de contacto en el Ministerio Público, entonces no necesariamente todas las solicitudes que necesita hacer el Ministerio Público las realiza a través de la UIF, sino también las realiza de manera directa. De hecho, tenemos solicitudes tanto realizadas como recibidas a países como España, Marruecos, Corea del Sur, obviamente, como ya lo había comentado, todos los países de la región, también Panamá. Y algo también que me parece importante comentar es que si bien somos parte de la red latinoamericana RAC, a partir de esta red podemos solicitar también información ARIN y a partir de ahí también solicitar, obviamente, a las redes que están en el sudeste asiático, en África y en Europa, ¿no? Entonces, el uso creo que es bastante amplio, tanto de Egmont como de la red de recuperación de activos del Gafilat. Muchas gracias, ingeniero. Doctor Condori, la misma pregunta, por Gracias, favor. doctor. Bueno, secundando a mi antecesor, que pertenece a la UIF, reitero una vez más, nosotros pertenecemos a un grupo denominado Star Gira. En este grupo Star Gira, que ya había referido quiénes son sus componentes, de manera muy seguida, formamos parte de ella, pero se recibe información a cuyo efecto en cada reunión se va a informar por parte ya sea del Ministerio Público o en su defecto la UIF, porque componen las redes de ECMON y RAC, informan sobre esos casos emblemáticos, sobre el tema específicamente de el reporte de la realización y de la efectivización de las solicitudes tanto de ECMON y RAC. Por lo tanto, esa cooperación informal, que se ha denominado el día de hoy, o directa como mecanismo preliminar, sí se lo utiliza para una efectiva recuperación de activos en el extranjero. Muchas gracias, doctor. Por último, doctor Fernández Montalbán, la misma pregunta, por favor. Bueno, la verdad que sin cooperación directa o informal o como quieran llamarla, no vamos a llegar jamás a ninguna parte, porque
La cooperación formal es muy lenta y por lo menos en nuestra realidad procesal penal, los plazos de investigación son bastante breves, acotados. Entonces, si no apuramos las cosas por la vía de haber hecho esta labor directa previa, no podemos hacer pedidos formales después que sean apuntando efectivamente al activo que se quiere recuperar. Además, en los contextos que nos estamos moviendo ya de activos mucho más líquidos o mucho más movibles, como por ejemplo los criptoactivos, la cooperación directa con proveedores de servicios en el extranjero es fundamental. Si no promovemos estas instancias de acceso más expedito a la información, no vamos a llegar nunca a identificar los activos antes que desaparezcan. Por eso la importancia de la cooperación mal llamada informal. Eso. Muchas gracias, querido doctor. Bien, ahora nos vamos a preguntas de los colegas que están presenciando esta transmisión vía Zoom. Y la primera pregunta es la siguiente. En caso de delitos transnacionales, es decir, cometidos en varios países, ¿cómo es que se debe de determinar a quién corresponde la recuperación de activos? En el mismo orden que hemos intervenido, por favor, doctor Domingo Pérez, si nos pudiera resolver esta duda. Y es una excelente pregunta. Casualmente lo voy a poner nuevamente en el contexto que tenemos en el caso del expresidente Alejandro Toledo. Es la discusión que actualmente tenemos con la República de Costa Rica. El activo, es decir, ese pago del soborno, finalmente es lo que ha llegado a dicho país y que nosotros entenderíamos debería ser recuperado para el Perú. Eh, pero, sin embargo, ahí viene la disputa con las autoridades de dicho país que han dispuesto un proceso acelerado de, de ese activo y aparentemente lo único que quedaría sería una solución entre gobiernos, como es lo que ellos han planteado. Ahora, esta es una situación que para nosotros no es, no es novedoso, pero sí nos llama bastante la atención la actitud que ha tenido las autoridades de dicho país. Hay que recordar que el Perú pues sufrió la corrupción de los años 90 del régimen de Alberto Fujimori, es decir, muchos de los depósitos, de los sobornos, de las grandes obras se hicieron se depositaron en distintos paraísos fiscales y bancos en Europa. Y ha habido todo un proceso de recuperación durante muchos años en que distintos estados de Europa lo han ido devolviendo al Perú bajo el reconocimiento de que finalmente ese es el efecto, ¿no? El efecto de ese acto corrupto o del acto corruptor. Y por lo tanto corresponde ese dinero que se encuentra ahí o se encontraba allá en dichos bancos devuelto al país, al Perú. Bueno, entendemos que esa debe ser la lógica que deben aplicar los países, pero les muestro pues la situación actual que nosotros tenemos que afrontar con lo que pasa con Costa Rica. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Ingeniero Salinas, por favor. A ver, yo considero, bueno, desde mi experiencia, que lo más importante es realizar, bueno, alguna investigación conjunta que permita determinar exactamente cuál es el grado de participación, si quieres llamarlo, del país donde se encuentran los recursos. Pero si hay algo que no deberíamos olvidar es pues que todos los recursos que se están investigando, que se están buscando perseguir, se originan en un país, llámese país local, ¿no? Entonces, particularmente y con seguridad mis colegas y participantes acá en este panel lo van a
explicar de mejor manera, pero yo considero que debería tener un grado de preferencia, por supuesto, el país que está perdiendo los recursos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Doctor Condori, por favor. Gracias. Yo parto de la siguiente precisión, o más que precisión, del siguiente término. ¿A quién se considera víctima? Y se considera víctima, bien, obviamente, a quien ha sufrido el hecho delictivo y como consecuencia del hecho delictivo merece una reparación eh, civil, patrimonial en este caso. Entonces, la recuperación de estos activos merece pues al Estado víctima donde ha sucedido el hecho delictivo de corrupción. Es en ese sentido que corresponderá a esta instancia o al país, en caso requiriente, ¿no es cierto?, solicitar la repatriación de los activos, conforme lo había señalado respecto al artículo 46 de la UNCAC. Pero pongo como otro ejemplo, tenemos un caso que por un acto de corrupción se lo ha sentenciado en Estados Unidos de Norteamérica a uno de los exministros en el mal llamado gobierno de la señora Áñez, y era precisamente el exministro Murillo quien se ha declarado culpable sobre los ilícitos precisamente de lavado de activos en Estados Unidos. Entonces, ¿a quién debería corresponder la repatriación de esos activos a Bolivia? Y es en ese entendido que, claro, se han hecho las gestiones y está a punto de repatriarse a Bolivia bueno, el tema de la recuperación de estos activos o parte de este dinero que se ha utilizado como soborno en los Estados Unidos de América, que se ha descubierto dicho ilícito en ese país, pero el dinero debe repatriarse al Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, doctor Ricardo. Por último, doctor Mauricio Fernández Montalbán, por favor, su opinión a la pregunta que se ha realizado. A ver, yo creo que esto nos pasa incluso en la interna respecto a los lavados que tienen distintos, donde hay víctimas específicas y concretas. Nos pasa mucho en relación a los lavados vinculados a defraudaciones, a estafas y a algunas otras figuras de ese tipo, donde nosotros en la interna le damos prioridad a la reparación, a la devolución de activos hacia las víctimas individuales por sobre estos objetivos institucionales o objetivos de destinación del Estado en términos más generales. Lo mismo creemos que debe operar por el mandato de UNCAC, pero debe operar en términos de que lo primero debiera ser la devolución a la víctima país y posteriormente los fines más generales de destinación de los activos de origen ilícito. Es fácil decirlo, pero claro, cuando se congelan activos importantes en un país, vienen las pretensiones, pero creo que lo justo es devolver los activos al país de origen y creo que eso, si las convenciones no son suficientes, creo que ahí está la voluntad de los gobiernos que tiene que ser clara en términos de... Porque un día le toca a un país, otro día le va a tocar a otro que le pongan rueda a recursos y eso hay que devolverlo al país de origen. Eso. Muchas gracias. Por último, para concluir, tenemos dos preguntas. Una que está dirigida al doctor Pérez y señala así. La cooperación informal está para intercambiar información, pero la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de recursos tiene que ser oportuno. ¿Qué factores considera, doctor, que sean la causa para la no aplicación oportuna de esas acciones en la vía formal? Doctor Pérez, por favor. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, en el caso del Perú, eh,
hay una actuación oportuna respecto a la unidad de inteligencia financiera en lo que ver el congelamiento de activos cuando hay una manifiesta sospecha de su ilicitud. Y esto lo digo porque hay una comunicación en constante con la Fiscalía y esto luego tiene que solicitarse la confirmatoria en la vía judicial, con lo cual ya estamos ingresando a lo que viene a ser la investigación por lavado de activos. En ese orden de ideas, creo que sí hay una actuación oportuna. Claro, la comunicación informal que puede darse entre, ya no hablemos entre países, sino internamente, entre la unidad de inteligencia financiera y la propia fiscalía, es constante. Yo diría que es muy buena, muy óptima. Sin embargo, la unidad de inteligencia financiera, ante el riesgo de que esos activos puedan ser movilizados, trasladados, transferidos, pues puede congelarlos y luego comunicarle a la fiscalía para que la fiscalía pues ya inicie la investigación por el lavado de activos. Gracias. Su audio está apagado. Perdón, mil disculpas. Por último, para el doctor Fernández de Chile, piden los participantes si es que nos puede ilustrar con algún caso o ejemplo en el cual hayan concluido con éxito y logrado la recuperación de activos en el exterior. Por favor, doctor, si es que fuera tan amable. A ver, a nosotros nos ha tocado cooperar con otros países en términos de recuperación de activos de corrupción pública, fundamentalmente con el gobierno de Honduras, que tenía una gran fraude al Estado hondureño y algunas inversiones en Chile. Lo que logramos fue que la persona que se utilizó como pareja del imputado, del condenado a lavar activos en Chile, logramos condenarla en Chile, pero que todos los bienes que se identificaron en Chile fueran liquidados luego de la condena por lavado y devueltos vía transferencia de los recursos obtenidos al gobierno de Honduras. Normalmente creo que la clave es mucha conversación, mucho diálogo entre los países y buscar caminos. De repente, en ese caso, fue una cuenta de la embajada en Chile que permitió hacer la transferencia dentro de Chile y después. Entonces, la clave yo creo que es mucho diálogo y con todas las instituciones posibles para encontrar los caminos. Esto no es fácil y las cosas son más lentas porque no hay mucho conocimiento de cuál es el mejor camino y por eso creo que esa experiencia con Honduras fue bien provechosa porque, bueno, además obtuvimos condenas mucho antes que Honduras. Honduras, al imputado principal, al funcionario público hondureño, lo condenaron muchos años después que las condenas que se obtuvieron en Chile y por eso también vamos así generando presión hacia nuestros países para que nos apuremos en juzgar y condenar a nuestros corruptos. Eso. Gracias. Muchas gracias. Bien, de esta forma queremos agradecer la participación del doctor Pérez, ingeniero Salinas, el doctor Condori y el doctor Fernández, quienes nos han hecho una exposición de cuáles son los mecanismos formales e informales para la recuperación de activos en el exterior. Y debemos de entender como principal base de lo manifestado por nuestros panelistas que la cooperación mutua es la que va a lograr darnos excelentes resultados. Más ahora, como lo dijeron también y yo lo manifesté en un principio, se tiene que los crímenes ya no tienen fronteras. Una actividad que esté desarrollándose en Bolivia de forma ilícita puede tener como destino Perú, Chile, Europa. Entonces, la cooperación que nosotros podamos tener como países a través de las instancias como la UIF, los ministerios de transparencia y también la Fiscalía,
va a hacer que nosotros podamos lograr resultados efectivos para las investigaciones en las cuales nosotros como países desarrollamos estas intervenciones. Para resumir, querida señora viceministra, entonces a mí me ha quedado claro que tenemos medios formales e informales, o mecanismos, mejor dicho, los cuales nos van a servir para identificar e individualizar estos activos. Pero no solo basta el hecho de tener el conocimiento, sino también, como decía bien el colega de Chile, es formalizar, también como dijo el doctor Pérez y el doctor Condor en ese momento, la solicitud para que estos puedan ser recuperados. Bien, de esta forma ha concluido la primera parte del panel y antes de despedirme, señora viceministra, quiero agradecer la invitación ante nuestro fiscal general del Estado, doctor Roger Ridel María Camón, quien me ha solicitado que le haga las excusas correspondientes toda vez que de agenda no ha podido en esta actividad realizada conmemorando un día más de lucha contra todas las corrientes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fajardo. Muchas gracias a todos y cada uno de nuestros expositores del primer panel. Realmente conceptos muy claros. Nos llevamos un aprendizaje muy bueno. Y lo que decía al inicio, la construcción de estas redes, que son las que ayudan a hacer más eficiente nuestro trabajo, más directo, a generar esos lazos de confianza para en su momento poder hacer los requerimientos de información. El segundo panel tiene como tema confiscación de jurisdicción extranjera. Panelistas son María Isabel Molina Aguilera, abogada, magíster en Derecho Penal, desempeña actualmente funciones como fiscal especial en delitos por hechos de corrupción relacionados con el sistema financiero y áreas de riesgo de la Fiscalía Especializada en materia de combate de la corrupción en México. Nuestro segundo panelista es el doctor Gabriel Quintandú, abogado, trabajó en el Poder Judicial, actualmente desempeña funciones como auxiliar fiscal del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. La tercera panelista es la doctora Leni Rosana Cáceres Frías, abogada con maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, doctora en Filosofía. Ella ha trabajado en diferentes entidades pública en Bolivia y actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Y nuestra cuarta panelista es la doctora de Internacionales, asesora de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio de Secretaría de la Presidencia de Chile. Actualmente desempeña funciones como docente de pre y posgrado en la Universidad de Chile. Como el anterior panel, también tenemos unos panelistas de lujo y nuevamente las reglas voy a pedir que, por favor, por orden, nos vayan dando una introducción de 3 a 5 minutos. Luego vamos a pasar a una fase de preguntas y empezaríamos por la doctora María Isabel Molina. Adelante, estimada doctora, por favor. Muchas gracias, gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Susi, por la invitación a México a participar en este panel, en este día tan importante que es el Día Internacional y que evidentemente pues tiene que haber una cooperación y una comunicación entre instituciones para que evidentemente vayamos haciendo mejores investigaciones. Empezaré hablando respecto de este tema un poco de México. En México en el año 2008 hubo una reforma muy importante a nivel constitucional en donde en el artículo 20 de la Constitución se instauró un sistema adversarial y oral. A partir de esto, a partir del año 2016, en México empezamos con un único Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde existen tres figuras para recuperación de activos. La primera es el embargo, que tiene la vía civil, la segunda es el despiso,
que este pues puede iniciar una investigación y por un aseguramiento. La tercera es en materia de extinción de dominio, que existe una ley nacional en materia de extinción de dominio y también tiene enfoque en materia civil. Estas tres figuras jurídicas evidentemente pues buscan la confiscación de bienes, productos, objetos o instrumentos del delito en materia nacional e internacional. Y México actualmente, la Fiscalía General de la República cuenta con una fiscalía especializada para asuntos internacionales, que precisamente a esta fiscalía pues le compete dirigir la cooperación bilateral y multilateral en los asuntos internacionales, competencia de la institución, y que ya estuvimos viendo pues que estas cooperaciones pues pueden ser formales e informales, y la importancia de estos mecanismos y estos instrumentos y estas direcciones o estas fiscalías especializadas pues precisamente es para que exista comunicación entre los estados y fungir esta fiscalía como un ente de comunicación con autoridades extranjeras y organismos internacionales para hacer actos en materia de cooperación internacional. Precisamente también tenemos en la AIC, que es la Policía de Investigación, una agencia de investigación criminal, y que en esta agencia de investigación criminal también se encuentra una unidad de asuntos policiales e internacionales de la que este también es muy reciente, a partir de ver que cada vez que compartimos espacios, como se anunciaba anteriormente, las ideas se repiten, es un espacio alentador, porque nos va a llevar seguramente que a empujar todos para el mismo puerto. En este punto, pensar en lo que hoy estamos hablando, y cuando me compartieron un poco iba a ser la temática, me llevó a mis orígenes en la justicia, que son del siglo pasado, tengo que decir, y recordaba cuando tenía que intimar a un imputado a dar bienes en embargo. Y sencillamente lo que se hacía era exponerle una hoja y que el imputado a propia mano dijera: no tengo bienes para dar en embargo, y lo único que se hacía era mandarle un oficio. Se decretaba la inhibición general de esa persona, pero se mandaba un solo oficio al registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción donde estaba el tribunal, y se embargaba si tenía un inmueble en esa jurisdicción. El resto de los bienes no se conocía. Hoy creo que hemos avanzado mucho en esto, y creo que fue una larga de trabajo de conciencia en entender que el decomiso de bienes es una herramienta de lucha contra el crimen organizado, y que atenta directamente contra las ganancias del crimen organizado, y va a ser claramente uno de los efectos más disuasivos de este tipo de flagelos. Entonces, ver que la comunidad internacional de distintos aspectos, porque hoy convergemos acá, ministerios públicos, WIF, distintos organismos de los poderes ejecutivos de distintos países, en la misma sintonía nos demuestra que estamos en un camino único hacia el trabajo de lo que va a ser quitarle a la comunidad, al crimen organizado, sus ganancias. Esto, claro está, mediante la utilización de sistemas de cooperación internacional, al cual adhiero a todos mis predecesores de no decidir o no llamar cooperación informal, sino cooperación directa o cooperación interinstitucional, como decimos acá en Argentina, porque eso lo que hace es darle un poco de mito a este tipo de información que uno consigue y percibe
de la misma fuente que va a llegar por la cooperación formal, ¿sí? Entonces, yo creo que en la lucha de este tipo de flagelos vamos a tener que entender que la percepción el decomiso de los bienes es un eje principal. En la Argentina, eh, originariamente el Código Penal solo eh, afectaba bienes una vez que existía, primero los cautelaba cuando había una resolución de mérito intermedia contra el imputado y después se decomisaba cuando existía una condena definitiva, pero ya hace unos años el artículo 23 del Código Penal se modificó y permite hoy el decomiso de los bienes producto del ilícito sin condena previa, lo cual todavía la Argentina necesita su tratamiento y su pacífica jurisprudencia, pero por ejemplo lo vemos en delitos más llanos, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes, ¿no? O en los casos de trata, en donde está ese domicilio en donde se explotaba a las personas de trata que después se puede decomisar fácilmente sin esperar una sentencia. Yo creo que este es el camino para trabajar y en el ámbito internacional todo lo que nos fueron explicando los expositores anteriores es sin lugar a dudas el camino que hay que transitar y forjar para que nos dé un puente mucho más rápido a los fines que nos proponemos. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros expositores por respetar nuestros tiempos. Quiero dar la palabra a la doctora Leni Roxana Cáceres Frías del Ministerio de Relaciones Exteriores. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, señora viceministra. Un saludo a todos en la sala. Y bueno, es para mí grato poder compartir un poco acerca de esta importante temática de la confiscación en jurisdicción extranjera y referirme principalmente en estos minutos a la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en esto que involucra lo que es un mecanismo formal de asistencia legal mutua que incluye lo que es la posibilidad de acceder a una confiscación en jurisdicción extranjera. Ahora, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores radica en el rol que ejerce esta entidad como autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, en el marco de lo que es eh, una previsión, hago referencia a nuestra normativa interna. En Bolivia tenemos la ley del Servicio de Relaciones Exteriores que establece como una atribución más de la ministra o ministro de Relaciones Exteriores ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica. Además de establecer esa obligatoriedad, se establece la previsión de que se debe procurar que tanto las autoridades competentes del país y de las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales. Ahora, administrativamente, esta atribución que recae en la ministra o ministro de Relaciones Exteriores se ejerce a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Un detalle más antes de pasar de este punto es que esta misma ley 465 establece una previsión específica tanto para las funciones de nuestras embajadas como de los consulados respecto a cooperación jurídica internacional, señalando que para los embajadores ellos tienen además la función de coadyuvar con celeridad, con eficiencia en la transmisión de las solicitudes de cooperación jurídica. Y así también un detalle importante es que nuestra legislación prevé la obligación que ellos tienen de efectuar un adecuado y permanente seguimiento al diligenciamiento y buscar una respuesta oportuna. Lo mismo es una previsión que aparece para embajadores y para cónsules. Hago referencia a este punto porque, de hecho, en los casos específicos de recuperación de activos y específicamente en lo que estamos viendo ahora la confiscación de bienes, al requerirse un mecanismo formal, involucra
también optimizar los tiempos bajo los principios de cooperación jurídica internacional de celeridad y eficiencia, ya que el hecho de recuperar activos en el extranjero ya de por sí es difícil y es un trabajo exigente. Es por esa razón que también tenemos un principio que es el principio de inmediatez, entendido como una atención pronta, oportuna, sin dilaciones innecesarias, para que el Estado nuestro, en el caso de ser el Estado requerido, pueda diligenciar las actuaciones procesales, planteando también lo necesario para lograr este objetivo. Entonces, actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores rige todo su actuar como Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional en función a convenciones multilaterales, instrumentos multilaterales que tenemos y también algunos instrumentos bilaterales. Entre los multilaterales tenemos, como ya lo han ido señalando anteriormente, lo que es la Convención de Palermo, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Como un marco general, tenemos también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que también fue ratificada por nuestro país. Y en lo que son instrumentos bilaterales, tenemos específicamente a uno que hace referencia al tema específico de confiscación de bienes en sede extranjera, lo que es el tratado entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal, así como también el tratado de cooperación que tenemos con los Estados Unidos mexicanos y nuestro país en materia de asistencia jurídica en materia penal. Todos estos instrumentos ratificados por nuestro país que rigen el marco general procedimental en base al cual también la Cancillería va realizando estas actividades. Bueno, eso de mi parte por el momento. Muchas gracias, viceministra. Muchas gracias. Voy a permitirme cederle la palabra a la doctora Carmen Paz Valenzuela. Doctora, adelante, por favor. Buenas noches, un gusto saludarlos. Tengo el placer de ser la última exponente y haber atendido con mucha atención a mis colegas con sus presentaciones. Por su intermedio, viceministra, saludar a quienes, porque veo algunas caritas familiares de alumnos, estudiantes míos, así que un gusto saludarlos. Un cariñoso saludo en este día 20º Día Internacional contra la Corrupción. Hace 21 años, en un día como hoy, se celebró la Convención de las Naciones Unidas. Y yo, aprovechándome un poquito, me voy a salir un poquito del tema para ir un tantito para atrás. Cuando tenemos la misión de confiscar, tenemos que tener la posibilidad de identificar los bienes. Y me voy a quedar con las sabias palabras del doctor Pérez de Perú y con las palabras también de la doctora Aguilera de México. Necesitamos poder identificar los bienes y para eso esta cadena de testaferros que pueden existir. Cómo se da día a día estos mecanismos jurídicos, estas empresas de papel, en que se va escondiendo el producto de la corrupción, del lavado de activos y de otras asociaciones ilícitas. Y para ello yo me permito presentarles como buena práctica en mi país un reciente proyecto de ley que hemos ingresado, que está en tramitación muy inicial, que es el proyecto de ley de beneficiario final. ¿Qué entendemos por beneficiario final? Entendemos las personas físicas, naturales, los seres humanos que son dueños de estas empresas. Y esto es increíble. A 20 años de la firma, a 21 años de la firma de la convención, ya ella nos exhortaba a que cada uno de los estados partes promoviera la transparencia en las entidades privadas. Entonces, hemos tomado mucho tiempo, creo yo. Nuestros estados no han logrado cumplir este mandato de realmente poder identificar quiénes son los dueños de las compañías, de las personas jurídicas sin fines de lucro u de otras formas. El colega de Perú nos hablaba de las sociedades offshore y también tenemos un grupo grande de inversiones en los trusts. Entonces necesitamos que cada uno de nuestros estados partes se haga cargo
en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de tener un registro público, abierto, con dato abierto, del que después quizás podemos tener unos minutos de conversación, en que esté claramente identificado quiénes son dueños de una persona jurídica. Ojalá con márgenes no muy altos, ojalá del 10%, del 15%, donde se identifique quién es el representante legal y se identifique los bienes, el patrimonio que hay adentro de esa entelequia. Esto nos va a permitir cumplir en primer lugar la convención, en segundo lugar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del GAFI, en tercer lugar nos va a permitir cumplir el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines tributarios de OCDE, pero nos va a permitir además hacer cooperación directa entre nosotros. Si cada uno de nuestros estados, en México, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Chile, tiene un portal con información pública de quiénes son los dueños finales de las empresas y qué bienes hay dentro de esas empresas, vamos a lograr poder acceder a dos cosas. Una que lo dijo muy bien Argentina, en el sentido de que tenemos que lograr decomisar con condena y sin condena. Tenemos que ir muy rápido. Y cierro simplemente con este comentario. Tenemos que decomisar el producto, el producto del delito y la cadena siguiente. O sea, porque no podemos quedarnos solamente con qué es lo defraudado, qué es lo apropiado ilícitamente, sino cuál fue la cadena que se dio con ese dinero. Con eso cierro y seguimos conversando posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida doctora. Bueno, yo voy a permitirme, antes de hacer las preguntas, hacer un pequeño redondeo de las exposiciones que sin duda han sido muy importantes. Creo que es importante el marco normativo fundamental. Tenemos que tener herramientas jurídicas que nos permitan, lo que finalmente decía la doctora, el decomiso con condena y sin condena. Creo que ahí México ha dado pasos importantes. También es importante, y creo que es la base de los procesos de confiscación, tener fuentes de información de calidad, ¿no? Fuentes de información que nos permitan hacer esa trazabilidad de los recursos, ¿no? Porque si no tenemos esa información de calidad, va a ser un poco probable que podamos identificar de manera asertiva los bienes que vamos a perseguir para llegar a algún éxito en el proceso de confiscación. Ciertamente, todo lo que es decomiso es una herramienta, ¿no? Y esta herramienta, lógicamente, no solamente nos permite atacar delitos de corrupción y probablemente de lavado de activos, sino nos permite identificar a el crimen organizado, a estas organizaciones criminales que ya han pasado las fronteras, también como nos decía nuestro exponente de Argentina, y evitar la proliferación del delito, algo muy importante, porque no solamente debemos buscar identificar los bienes para parar el curso del delito, sino quebrar estas organizaciones criminales que han pasado todas las fronteras. Una vez que hemos tenido esta información de calidad, que hemos podido utilizar estas bases de datos, estas fuentes de información que sí tienen que tener una base pública, que estar construidos y tener también información en base a los estándares de datos abiertos, lógicamente esto nos va a permitir agilizar nuestros mecanismos formales a través de los órganos llamados por norma las autoridades centrales en cooperación directa, que en general tienen obviamente la competencia a partir del ministerio o los ministerios de Relaciones Exteriores, ¿no? Y esto es bien importante porque para llegar a esta instancia es fundamental contar con información ya de calidad, con información objetiva y con información
eh, muy precisa que nos permita romper con este curso del delito y sobre todo oportuna, ¿no? Porque lógicamente estos conductos que son regulares, al tener su propio procedimiento, al tener sus instancias, llevan un tiempo, digamos, seguramente de tramitación, pero en la medida que podamos contar con todos estos con todas estas redes de información, información de calidad, bases de datos con datos abiertos, pues nuestro trabajo va a ser muchísimo más efectivo. Dicho esto, paso a una primera pregunta a todos nuestros panelistas que tiene que ver con alguna experiencia exitosa o de buenas prácticas que nos puedan compartir en cuanto a la confiscación de activos que hayan podido ustedes haber podido advertir o contarnos como experiencia y en el que estos mecanismos de recuperación de activos hubiese sido efectiva. Y por favor voy a pedir el mismo orden en nuestros expositores. Empezamos por la doctora María Isabel Molina, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Como lo decías, en México hemos tenido ya un avance en cuestión de legislación. En el caso específico, existen también los mecanismos alternos y se han recuperado activos, en el caso de mi área, por más de 1.000 millones de pesos, en donde las empresas, pues, transnacionales e internacionales y nacionales, fungen como un vehículo en cuestiones de contratación o en cuestiones de operaciones que al final todo se vincula. Entonces, en el aspecto de empujar un poquito las leyes, jugar con ellas, hacer concursos de delitos, hacer cooperaciones internacionales en el extranjero, técnicas financieras, esto empuja a las empresas a que se sientan presionadas, porque obviamente si no tendríamos que pedir la disolución de las mismas y se llegan a acuerdos en mecanismos. También, por otra parte, el proceso de extinción de dominio, que es una ley independiente, en muchos casos, por ejemplo, en donde ya el investigado falleció o donde el investigado no está detectado, pero el bien está detectado, se mandan a esta área distinta y existen ya varios inmuebles y recursos que también la unidad de inteligencia financiera puede asegurar o las instituciones bancarias a solicitud de aseguramientos y se tienen procesos independientes, con independencia de que en su momento no se ejercite acción penal o estemos en una investigación. El proceso de extinción de dominio pues es un proceso independiente en donde también obliga al poseedor o al propietario a acreditar la legitimación de la obtención del bien. Estos, les decía yo que la fiscalía es muy reciente, pero más sin embargo, pues ya tenemos recuperaciones cuantificables en activos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguiría, por favor, con el doctor Gabriel Quintana. Bueno, lo primero que me gustaría agregar a lo que se venía diciendo es que el recuperar activo no solamente es obtener el beneficio de lo indebidamente obtenido por la persona que participó del delito, sino que muchas veces lo que evita es que esos bienes o ese giro económico financie nuevos delitos, lo cual resulta muy importante a la hora de tener en cuenta cuál va a ser nuestra actividad. Lo digo esto porque eh, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en la cual yo me desempeño, es el órgano especializado dentro del Ministerio Público Argentina en los casos de corrupción, digamos, ¿no? Es la investigación de los agentes públicos del Poder Ejecutivo Nacional, los entes descentralizados y los centralizados y las empresas del Estado. Entonces, el objetivo nuestro es la investigación de los casos de corrupción. Y el Ministerio Público Fiscal en esto es muy claro desde el año 2009 que ha dictado la reglamentación interna para que los fiscales en los casos, en este tipo de hechos, a la par de investigar el hecho propiamente dicho de la supuesta corrupción, abra una investigación patrimonial paralela que nos permita identificar cuál va a ser, en definitiva, los bienes susceptibles a un decomiso.
Esto nos impone claramente como buena práctica pensar no solamente en el sujeto, sino en los sujetos involucrados en el hecho, sea tanto el funcionario como pueda ser su familia en un enriquecimiento ilícito o las empresas vinculadas a un negocio público. En este sentido es que las investigaciones tienen que ser paralelas para ser oportunas, porque si no, siempre se llega tarde y la verdad que la Argentina tiene una experiencia, la verdad que bastante magra en ese sentido. No sé, estábamos hablando hace un rato en el caso Odebrecht, que a nosotros nos toca intervenir conjuntamente con la fiscal de juicio, la doctora Fabiana León, y lamentablemente nosotros todavía estamos solicitando cooperación internacional en los hechos, para la averiguación del hecho, y ni hablar de todos los arreglos que ha hecho la empresa a nivel mundial, satisfaciendo o reparando daños, tanto en Estados Unidos sobre hechos que presuntamente se cometieron en Argentina, o en mismo Brasil sobre hechos que se cometieron en Argentina, pero la Argentina no se ha reparado de manera alguna los hechos que acá se investigan. Es entonces que, bueno, tampoco es que existió en la Argentina una investigación sobre estas circunstancias a los efectos de poder avanzar y solicitar medidas precautorias en su momento, sino que se fue avanzando poco a poco y con intereses, con una visión escalonada que atenta a todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? De una visión temprana y oportuna. Entonces, esa investigación, creo que para las buenas prácticas, una investigación patrimonial a los efectos de identificar y localizar los bienes, tiene que ser al mismo momento que el hecho. Después, tratar de obtener una medida cautelar y después el recupero de los activos, creo que es la mejor práctica. El método, no me voy a repetir, es todo lo que nos explicaron los integrantes del panel anterior, que es el uso de las vías directas de información, lo que nos permita después, con las vías formales, ser mucho más rápido, o sea, saber lo que uno tiene que preguntar y cómo lo tiene que preguntar es importantísimo, teniendo en cuenta los tiempos que demora la cooperación formal. Entonces, ya conocer de antemano y con fuentes confiables nos asegura el éxito de la posible identificación. Es más, la cooperación interinstitucional o directa te permite identificar el bien y ya cuando sea una medida ya cautelar, poder pedirla a través de las medidas de cooperación formal. Yo creo que esa es una buena estrategia y buenas prácticas, y el Ministerio Público, cumpliendo con exigencias del GAFI, el Ministerio Público argentino ha establecido distintas dependencias especializadas. Por ejemplo, nosotros tenemos una Dirección General de Recupero de Activos que nos colabora en este tipo de casos y nosotros vamos compartiendo información y ellos nos van o a veces interviniendo en forma paralela con nosotros o en conjunta, o a veces asesorándonos con distintas acciones que podemos ir tomando a lo largo de la investigación penal. Yo creo que estas son buenas prácticas para lograr la incautación y el decomiso de bienes fuera de jurisdicción. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Leni Cáceres. Gracias, viceministra. Bueno, en el caso nuestro, a través de lo que es la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, en realidad el aporte que se puede dar es en optimizar el mecanismo, optimizar los medios para que esta coordinación entre las entidades involucradas internamente pueda ser lo más ágil posible. Así que una buena práctica destacable que implementó el Ministerio de Relaciones Exteriores es en cumplimiento a las recomendaciones 37 y 39 del GAFI. Se ha diseñado y desarrollado lo que es el sistema de administración de casos de cooperación jurídica internacional.
SACGI, que permite intercambiar información en línea con nuestras entidades en Bolivia que realizan estas solicitudes de cooperación jurídica internacional, como es el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público. ¿Para qué? Para poder registrar las solicitudes de cooperación jurídica, también a la vez contar con la información relevante y realizar el seguimiento de estos casos para poder de alguna manera interoperativizar esa información y optimizarla. Entonces es uno de los mejores aportes que en los últimos tiempos pude ver. Esto se diseñó a partir de convenios que se fueron desarrollando con estas instituciones y esto ha generado también de alguna manera fortalecer el seguimiento a estas solicitudes, pero también contar con información oportuna. Gracias. Muchas gracias, doctora. Es interesante. Yo la verdad no sabía y me parece un sistema realmente bueno. Doctorita Carmen Paz, por favor, le cedo la palabra. Sí, yo quisiera poner el acento en que estamos imaginando el decomiso como una situación posible en la medida que es dinero, que son divisas, dinero, pero cuando nos ponemos en la situación que nos afecta todos los días de bienes muebles e inmuebles, y luego voy a referirme a criptoactivos, nos ponemos en una situación muy compleja. Por lo menos en Chile nosotros no tenemos una autoridad, una dependencia que administre bienes. Administrar estos bienes es sumamente caro. En general son bienes que son suntuarios, lujosos, que mantenerlos en buen estado es muy caro para nuestros países y su realización, su venta en subasta pública, también es complejo. Nadie quiere comprar un Rolls Royce de un narco o que tenga algún tipo de daño. Entonces, creo que ahí tenemos que ser muy creativos de cómo podríamos eh, establecer un foro de las mejores prácticas de lo que nuestros países están haciendo. Para nosotros, un tremendo desafío que estamos al debe, que tenemos que organizarnos. Nosotros somos un país muy estrecho, pero muy largo, con muchos climas distintos. Entonces, por ejemplo, todo lo que son automóviles no pueden quedar descubiertos. ¿Para qué decir lo que son viviendas? Viviendas que son muy lujosas, pero en barrios más bien pobres o pequeñas fincas. Bueno, ahí tenemos un desafío. ¿Y qué pensar si ese congelamiento viene del exterior? ¿Cómo me hago cargo como país de gastar recursos para congelar esos bienes? Entonces creo que ahí tenemos que pensar qué hacer, a lo mejor porque sobre todo si es un decomiso sin condena previa, entonces también nos cuesta un poquito más. A lo mejor una institución de administración provisional, alguna figura similar. Y respecto a criptoactivos, y con esto termino, sí, el desafío es que nuestra fiscalía, nuestras unidades de análisis financiero, tengan una muy buena relación con las exchange. Si no tenemos una buena relación con las proveedoras de activos virtuales, lo demás es música. Entonces, necesitamos que hoy día tenemos 40, 60, 80 proveedoras de criptoactivos, no lo sé, pero más o menos cómo lograr que sean estas las que, con qué tipo de orden judicial congelen esos activos. Eso. Muchísimas gracias. La verdad es que la siguiente pregunta era justamente el tema de los desafíos, pero la verdad es que en las respuestas se ha respondido también esta pregunta. Y voy a también permitirme hacer un pequeño redondeo de todo esto y creo que sí. Primero, me parece bastante eficiente el tema de la aplicación de la ley de comiso sin condena en México, 1.000 millones de pesos. No estoy muy segura cómo será el tipo de cambio,
pero sí, es un monto bastante importante, ¿no? Y lógicamente, si esto está vinculado a este tema de procesos de contrataciones, es realmente un tema que sin duda, de alguna manera está generando pues una sensación de riesgo y lamentablemente en nuestro trabajo tenemos pues que muchas veces la actividad criminal está a veces un paso delante, ¿no? Entonces es importante afinar estas técnicas financieras, lo que me lleva a la respuesta de Argentina, donde sí se ha establecido una estrategia, digamos, bastante interesante, que también es un desafío a cumplir por nuestros países. En cuanto a lo que son las investigaciones paralelas, creo que esto también es muy importante. Muchas veces identificamos delitos que son importantes, que nos afectan, no solamente de corrupción, sino también delitos vinculados, y no hacemos reparo en que es importante ahondar en la investigación patrimonial que conllevan estos actos, porque esto nos va a permitir identificar la ubicación de los bienes, obviamente ser más oportunos, y también ser más asertivos en las solicitudes de medidas cautelares, que nos va a abrir la posibilidad de recuperación. Lo que decía hace un momento, me parece interesante este sistema de administración que ha establecido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, porque también eso nos permite identificar estas solicitudes de cooperación en vía formal. Y si hay un desafío que me parece fundamental, y lo ha planteado la doctora Carmen Paz, es que primero la administración de estos bienes no es un problema menor, es un problema al que tenemos que darle mucha más atención, porque en la medida que podemos ser mucho más eficientes y efectivos en el comiso, pues también existe el riesgo de que esta otra área también se convierta en un área sensible, ¿no? Porque la administración es cara, porque muchas veces no tenemos los recursos suficientes para mantener estos bienes. El tema también de los criptoactivos, sobre todo ahora, es, digamos, como que ya un refugio para estos recursos. Lo que decía inicialmente, ¿no? El crimen organizado a veces adelanta pasos, y sin duda, pues ya hemos agotado algunas fuentes de refugio, como son las inmobiliarias, de arte, y ahora estamos seguramente frente a un problema mayor, que son los criptoactivos, donde hay una falta de trazabilidad de estos recursos, y seguramente vamos a tener que ahondar en todos aquellos bienes que pasan y que tienen este refugio nuevo. em, y es un desafío realmente grande para generar información, para volver a generar datos. Vuelvo a la respuesta anterior en cuanto al tema de la calidad de la información que necesitamos, la implementación de herramientas como el tema del beneficiario final, la implementación de bases de datos abiertas para que todos los países podamos consultar, y además que también tengamos las mismas bases de solución informática, porque eso nos va a permitir en algún momento también interoperar y generar estos mecanismos directos, que realmente me ha parecido brillante el cambiar el término de informal por mecanismos directos, porque sin duda es información oficial, no solamente que no ha ido por el conducto probablemente institucional regular, pero sí es un mecanismo directo de acceso a la información que nos permite, sin duda, ya sea en juicio, ya sea en otras fases del proceso, pues también generar prueba necesaria para demostrar el ilícito, para parar este financiamiento que abre a otros delitos, y para identificar organizaciones criminales. Voy a pedirle, por favor, al doctor Mardóñez que me permita leer algunas preguntas que tengamos para, ah, para nuestros
panelistas. Bien. Sí, adelante, doctor, por favor. Ya. Sí. Buenas noches. Bueno, hay una pregunta de Boris Gallardo del Tribunal Supremo de Justicia que refiere, dice, buenas noches. En México, según entendí, las recuperaciones con las incautaciones y confiscaciones se efectuará por la vía civil. Mi pregunta va si primero se inicia con la vía penal para lograr la condena de los que cometen los delitos de lavado de dinero y posteriormente la reparación civil, se procede con la vía civil. Es la pregunta para la doctora María Isabel Molina. Sí, gracias. Se inicia con una investigación penal y de la investigación penal, si se advierten objetos, instrumentos o productos del delito, se le da vista al área de extinción de dominio, que es un procedimiento que se va a iniciar en la vía civil. Sí, puede ser por las dos vías, no necesariamente por la vía civil. Si el Ministerio Público decide asegurar y posteriormente en un juicio decomisar, lo puede hacer sin necesidad de remitirlo a la vía de extinción de dominio. Pero si el Ministerio Público no advierte, tiene la visión de que no va a llegar hasta un juicio porque no tiene elementos suficientes para un juicio, hace una vista a extinción de dominio y extinción de dominio sigue el procedimiento para extinguir ese bien y que el Estado en vía civil, pues obviamente lo obtenga. Entonces, necesariamente sí se tiene que iniciar por la vía penal y puede ser por las dos vías. Esto va a ser dependiendo de qué tantos datos de prueba o del Ministerio Público la vía que le quiera dar. Muchas gracias. Otra pregunta del doctor Daniel Mollo respecto a la ley de extinción de dominio que regula los procesos independientes donde los poseedores tienen el deber de acreditar la legitimación de los bienes. Entiendo que abarca para los delitos de sustancias controladas, trata y tráfico y personas. También abarca para delitos de corrupción y lavado de activos, pregunta el doctor Daniel Mollo. Sí, en el 2019 se promulgó la Ley Nacional de Extinción y en el 2019 únicamente teníamos dos delitos dentro del marco de la ley, que era el cohecho y el tráfico de influencias. En el 2021 se reformó la ley y se agregó en términos generales por delitos de corrupción. Entonces, los delitos de corrupción en el Código Federal del México son 12 delitos que abarcan el título 10º del Código Penal Federal. Esos dos delitos, obviamente, si los conjugamos, se convierten en más de 1000 hipótesis delictivas y ya todas estas hipótesis delictivas puedes tú, en caso de que adviertas bienes, objetos, instrumentos, productos del delito, dar vista al área de extinción para que ellos inicien su procedimiento independiente. Gracias. Otra pregunta para el doctor Gabriel Quintana. Si bien el decomiso definitivo de activos es la manera más efectiva para disuadir estas conductas, ¿cómo afrontan los países, en este caso Argentina, los casos en el que son personas jurídicas que subcontratan servicios y o bienes a otras personas jurídicas para dedicarse a operaciones de explotación minera ilegal? Bueno, a ver, nosotros tenemos en Argentina, nos rige desde el 2018 la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, con lo cual nosotros podemos imputar a las personas jurídicas tanto como a las personas físicas. El caso sobre el cual versa la pregunta es bastante complejo porque habla de una subcontratación en cuestiones mineras, pero suponiéndolo en un caso de contratación, en subcontratación normal de cualquier licitación pública, los efectos son los mismos, ¿no? O sea, si uno considera que los bienes de los que se sirvió el delito y las ganancias que provienen a cualquiera de las empresas, a las personas jurídicas vinculadas al hecho,
resultan ser parte del delito, se pueden decomisar tranquilamente. En estos casos, como ya les dije, no sé si en los demás países pasa lo mismo, pero yo tengo una percepción, es una cuestión personal que vengo discutiendo y sigo teniendo favorables acogidas, es que las herramientas para la lucha de los crímenes organizados en el caso de corrupción tienen sus pequeñas dilaciones. Por ejemplo, en el caso de los arrepentidos, funciona muy bien para el tráfico de estupefacientes, para los casos de corrupción tiene sus cuestionamientos legales. Bueno, lo mismo pasa con el decomiso, como explicaba antes, en el caso de una vivienda donde se produce sustancias estupefacientes, es muy fácil de decomisar. Una subcontratación de una obra pública, la legitimidad de un decomiso va a estar más sujeta a una condena que a un decomiso anticipado. Muchísimas gracias. Ha sido, muy sinceramente, un evento de lujo por la calidad de todos nuestros expositores, la apertura de todos y cada uno de ustedes a participar en este evento, sin duda en una fecha tan importante como la que es hoy. Y esto nos permite, como decía, generar estas redes, generar estos lazos de cooperación. Siempre los lazos de cooperación comienzan con el proceso de capacitación y terminan también en lo operativo, ¿no? Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Vamos a emitir los certificados y también vamos a hacerles llegar a todos nuestros expositores un certificado de participación y una notita personal de agradecimiento. Esperemos que no sea el único ni el último evento, porque realmente esto nos enriquece a todos, nos fortalece a todos y nos ayuda a mejorar nuestros mecanismos de cooperación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Lo único que sí les pediría si pueden prender sus cámaras para sacarnos una pequeña fotito del evento, y con eso pues agradecida yo con todos y cada uno, y nos veríamos en una próxima oportunidad. Estamos sacando la fotito, por favor, la foto oficial. ¿Listo? Sí. Muchas gracias a todos y cada uno. Ha sido un gusto, hemos cumplido con toda la agenda y también con los tiempos. Mil gracias, un gusto, y nos veremos en una siguiente oportunidad para seguir discutiendo estos temas que son tan nuestros y que pues, nos permiten realmente una apertura a todo lo que están haciendo los otros países. Gracias por las experiencias, nos enriquecen muchísimo. Un gusto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, Muchas chao. Hasta gracias. otra oportunidad. Luego. Gracias. 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 Hemos bajado de 54. No. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.